Buenas noches, hermanos. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Hoy por la tarde nos visitó una hermosa lluvia, ¿verdad? Y qué maravilloso que Dios haga la comparación de la lluvia con el esparcimiento de la palabra del Señor. Y así como Dios envía la lluvia y hace que la tierra germine, produzca y dé fruto al que siembra y pan al que, bueno, pan al que cosecha, algo así. Y de la misma manera Dios envía su palabra, el Evangelio, desde el inicio de los tiempos, y donde va, lleva fruto, donde va, donde es sembrada la palabra, trae buenos frutos para la gloria de Dios. En lo que vamos ya del mes, este mes de enero, como énfasis Cristo, en la palabra, hemos reflexionado mucho en bastantes versículos y antes de entrar a nuestro tema de hoy, que es Cristo, la palabra misionera, nuestro tema, si gusta tomar apuntes, Cristo, la palabra misionera. Recordemos lo que ya se nos ha venido enseñando en el transcurso del mes. Hemos reflexionado sobre Juan capítulo 1 en su momento. Vimos que la palabra del Señor se le da el nombre a Jesucristo como la palabra de Dios encarnada, la palabra creadora, que incluso antes que el hombre existiese, ya había palabra, ya había Cristo como preexistente. Entonces hablamos de que Cristo es la palabra. Y sobre este versículo muy interesante, nuestro hermano Elber también nos enseñó y nos hizo reflexionar algo que yo recordé. Dijo, si Cristo es la palabra, estamos hablando de que si Cristo es Dios, y decimos amar a Cristo, decimos adorar a Cristo, que nuestro Cristo es nuestro Señor, pero a veces descuidamos, ¿qué cosa? Descuidamos la palabra del Señor. Decimos amar a Cristo, pero no amamos su palabra. En otras palabras, no estamos amando a Cristo si no amamos su palabra, si no nos rendimos a la palabra, porque la palabra es Cristo. Son dos aspectos que van muy de la mano. No podemos desentendernos, no podemos desembocarnos de ninguno de ellos. Y bueno, nuestro hermano Elbers, bueno, saludos para él. También hemos visto que Cristo es la promesa como palabra también para todo el mundo. Cristo comunica esa palabra. Pero hoy vamos a ver Cristo, la palabra misionera, y vamos a ver los subtemas, Cristo para las primeras generaciones, cómo se presentó, Cristo para todas las naciones y Cristo para la presente y futuras generaciones que vengan, ¿no? De las cuales, bueno, vamos a disfrutar algunos tiempos nada más. Bien, vamos a orar, vamos a agradecerle a nuestro Dios que nos acompaña esta tarde y también que nos guíe con su Santo Espíritu. Gracias, nuestro buen Dios, por tu palabra que está delante nuestro, así como tú estás en nuestro corazón. Gracias porque nuestra palabra, tu palabra mejor dicho, también debe estar en nosotros. Padre, hoy queremos ver cuál inmenso ha sido tu amor desde el principio de los tiempos, que nos has dado la palabra en todas sus manifestaciones, tanto en voz audible, en escritura, y en la misma persona de ti, en la misma persona de Jesucristo. Ayúdanos cuál tienes el mensaje para nosotros hoy en día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cristo para todas las generaciones. Y si hablamos de generaciones, pues hablamos de una primera, ¿verdad? Vamos a Génesis, primer libro de la Biblia, el libro de los orígenes. Vamos a ver el versículo que siempre lo toco. Ya sé de qué versículo me estás hablando, dirán. Génesis 3:15. Vamos a verlo ahora desde otra perspectiva. 3:15 de Génesis nos dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Como hemos venido reflexionando en el transcurso del mes, obviamente este versículo hace alusión a la persona de Jesucristo. En el inicio son palabras
de alguna manera condenatorias para la mujer, para Adán, que habían pecado, pero como seres pecadores Dios no los deja solos, sino que les da la promesa. Es decir, aquel que te engañó, aquel que te tentó, llamada serpiente, un día voy a enviar un descendiente de ti, Eva, específicamente de ti, para que éste venza, tenga victoria, destruya a aquel que te engañó. Entonces eso hace alusión a Jesucristo. Va a haber obviamente una pelea, por así decirlo, allá en la cruz del Calvario. Lo que entendemos, que Satanás atacó a Jesucristo, al Salvador. En otras palabras, le estaba mordiendo el calcañar, el talón. Parecía una herida mortal porque Cristo muere, Jesucristo muere en la cruz. Pero esta simiente, este descendiente de Eva, vence ¿a quién? A la serpiente. ¿Cómo? Al resucitar de los muertos. Entonces, queridos hermanos, este es un mensaje inicial, que se le conoce también como el protoevangelio, el evangelio de Génesis, las buenas nuevas de salvación desde el inicio de los tiempos. Entre la desobediencia, el pecado, las consecuencias, Eva recibe, ¿qué recibe? Una promesa, recibe un mensaje de salvación. Eva dice, he sido engañada, me ha mentido la serpiente, me ha mentido Satanás. Entonces recibe este mensaje, alguien va a herir, alguien va a matar a aquel que te engañó, alguien lo va a destruir y ya no tendrá poder sobre ti, ya no tendrá poder sobre el pecado. Era un mensaje. Conforme vamos avanzando, el versículo 22, leámoslo, Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. A veces nos hemos cuestionado qué de aquellas generaciones lejanas donde no hubo un mensaje, donde no hubo un evangelio, donde no hubo un predicador, donde no hubo un Cristo, qué de aquellas culturas antes de Cristo, qué de aquellas culturas donde no hace alusión la historia de Israel. Se fueron al infierno injustamente, ¿quién les predicó? Pero cuando vamos a la Biblia encontramos algo distinto. Versículo 15 otra vez, hay un mensaje para las generaciones, hay un mensaje de esperanza, hay una promesa, y esta promesa se va a recordar, se va a ratificar en el transcurso de la Biblia. También vamos a ver rápidamente Romanos capítulo 2, que de aquellas generaciones Romanos capítulo 2 versículo 11. Romanos 2:11. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Nos habla una vez más que los hombres que no han tenido contacto con las Escrituras, de igual manera van a ser juzgados de la misma manera con aquellos que sí han tenido contacto con las Escrituras, con aquellos que sí tuvieron el mensaje de Dios, tanto audible, escrito o transmitido de manera oral. ¿Por qué?
porque nuevamente nos recuerda la promesa hecha a los primeros padres, que a través de la simiente de ellos se iba a levantar un Salvador, un vencedor. Entonces, esta es la palabra, vamos a decirlo, misionera, porque se va transmitiendo a toda persona, a toda generación y a todo lugar del mundo. Vemos más adelante en Génesis, en capítulo 12, es un versículo también muy conocido. Génesis 12:2. Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta promesa hecha inicialmente a los primeros padres se ratifica, se inicia ¿a quiénes? Abraham. No es una promesa inicial, no es una promesa improvisada que Dios se lo comunica pues a Abraham, sino que ya desde el principio de los tiempos, de los orígenes, se le ha comunicado a los primeros padres. Y Pablo va a hablar en el libro de Gálatas sobre la promesa, va a decir que la promesa a la que se refiere, a la que le indica Dios a Abraham, se refiere a Jesucristo. Y esa simiente también va a decir que es la descendencia pues del inicio de Eva. Bien, esta palabra, este mensaje desde el inicio de los tiempos también tiene otra característica, que tiene la facultad de poder creer. Vamos a Hebreos, vamos a ver cómo en el inicio de los tiempos había un mensaje claro, no había un mensaje oscuro o difícil de entender o limitado o restringido solamente para quienes Dios se comunicaba, sino que dice lo siguiente, Hebreos capítulo 11, versículo 1 al versículo 7, nos va a hablar de personajes que pudieron creer, no porque se les comunicó de manera exclusiva, sino porque de todos a quienes llegó el mensaje, ellos pudieron creer, ellos decidieron creer, así como hoy se manda a todos los hombres que crean en Cristo. Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y mire el contexto en el que lo dice, o a lo que hace alusión. Versículo 2. Porque en ella, no dice alcanzamos nosotros o alcanzarán después, sino que ya se ejercitó esta fe. Porque en ella alcanzaron buen testimonio, ¿quiénes? Los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dos aspectos, uno que alcanzaron la fe, la convicción para la salvación, y otro también conocer su mundo de que lo rodea, llevándolos a una conclusión de que hay un creador. Versículo 4, ya nos muestra un personaje, los primeros, ¿verdad? ¿Quién es? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de todos los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.
Hablando de los tiempos antiguos, personajes antiguos, ahí nos muestra a Abel, nos muestra a Enoc, nos muestra a Noé. Ellos pudieron apreciar la obra de Dios y llegar a la conclusión de que hay un creador, que la creación no es producto del azar. Ellos también entendieron por la fe que estaba al alcance de todos que tuvo que haber un creador, y esa creación fue hecha de la nada, por así decirlo, porque bien se usa la palabra. Versículo 3, fue constituido por medio de la palabra, por medio de Jesucristo. Entonces, ese mensaje no es oculto, ese es un mensaje misionero de parte de Dios que se va transfiriendo generación tras generación. Algunos lo toman, otros no lo toman. Noé y su familia lo tomaron y fueron salvos. Y toda la demás generación, ¿qué pasó? Fue anegada en agua, fue destruida. Hoy también nosotros predicamos un evangelio. Gloria a Dios por los que han creído, por los que hemos creído y por los que creerán por medio de la predicación. Pero ¿qué de aquellos que no? Triste, ¿verdad? Lamentable. Primera destrucción universal con agua, segunda destrucción universal con fuego. La misma pregunta que nosotros nos hacemos acerca de los antiguos: ¿murió algún inocente en el diluvio? ¿Murió algún inocente en ese juicio universal? La Biblia dice que no, porque la fe estaba al alcance de todos. Todos podían ver, pero solamente unos tomaban mano de ello, y muy pocos. Acerca de los juicios locales, por ejemplo, de los que ya hemos hablado en algún momento, Sodoma y Gomorra, ¿murió alguien injustamente? No, la Biblia nos dice que del más pequeño hasta el más grande, pues había perversión en él. Entonces, esa palabra misionera, que es Cristo, no es otra palabra, sino que es Cristo, el mensaje de salvación, ha sido despreciado. En el Salmo, vamos al Salmo por favor, capítulo 19, aunque sabemos ya, es un capítulo también conocido, que hace alusión que como la creación, el universo cuenta la gloria de Dios, pero por las frases que se usa, por las palabras poéticas, pues vamos a ver que hace alusión a un personaje que salvó nuestras vidas. Vamos a hacer ese juego, esa imaginación ahí entre ambos aspectos de la comunicación. Salmos 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Obviamente, esto es real. El sol no nos dice palabras, la lluvia no nos pronuncia palabras, las plantas, la creación, un amanecer, un anochecer, algunos rayos del sol, no nos comunican palabras, pero nos dan la idea de que hay un creador. Y eso nos dice día tras día. Un día declara sabiduría a otro día. El sol sale y se oculta y nos dice que hay un creador. Versículo 4. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y ojo, versículo 5, y refiriéndose al sol, como esposo, una vez más subraya la palabra esposo y sol, que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. El sol como astro, sabemos que sí podemos escondernos de su calor, ¿verdad? Sí corremos debajo de las sombras. Pero es curioso también que Malaquías 4:2 llame a Jesucristo como ¿qué? El sol de justicia, que recorre el mundo, que es conocido por todo el mundo de extremo a extremo. También el nombre o el adjetivo que se le da al sol como astro también es el mismo adjetivo o característica que se le da a Jesucristo como esposo de
la iglesia. Entonces, tanto en la manera como lo comunica, en la manera natural, que Dios es conocido, también hace alusión de que Cristo es conocido en todo el mundo, en toda la tierra, en toda su creación. Entonces, hay un mensaje, Cristo como la palabra misionera, no solamente comunicado de generación en generación, siguiendo una línea, una raza, sino también en todas las naciones, en todo el mundo. Siempre ha existido eso, siempre ha sido comunicado de esa manera. Para cerrar este primer punto, Cristo para las primeras generaciones, vamos a Juan capítulo 8. Veamos cómo Jesucristo era percibido por Abraham, porque él se dejó guiar por la palabra del Señor. Él se sometió a Dios. Juan capítulo 8, por favor, versículo 56. De la misma manera como hablamos de la fe que estaba al alcance de todos, según la referencia que vimos en Hebreos capítulo 11, ahora nos muestra que Abraham también tenía ese alcance, y no solamente él, sino todos los de su entorno. Juan 8:56 nos dice lo siguiente, en palabras de Jesús: Abraham, vuestro padre, se gozó que había de ver mi día. Y algo más, y lo vio, y se alegró, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y cuál es la reacción? Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue, tomando piedras para arrojárselas a la roca más grande. Imagínense la reacción. Nos dice Jesús que él conocía a Abraham, y Abraham también conocía a Jesús. Se alegró de ver el día futuro en el cumplimiento de los tiempos. Abraham se gozó de ver la obra consumada ahí en la cruz. Se alegró de ver ese día, que ese día había de venir, y también lo experimentó, porque se sometió a la palabra del Señor, porque obedeció seguirle, porque obedeció y creyó a la promesa: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Sal de la casa de tus padres y vete a la tierra que yo te mostraré. Él le creyó. Sacrifícame a tu hijo, tu único hijo, a quien amas. Él obedeció. Y Abraham, pues no había sido criado, pues vamos a decirlo en hogar cristiano. Él es llamado de una familia con tendencia idólatra, lo mismo que los demás. No era un llamado, no era un mensaje exclusivo para Abraham, sino a través de Abraham para todos. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. No solamente para ti, Abraham, y tu descendencia, sino a través de ti, a través de tu simiente, que, como repito, Pablo va a decir, esa simiente es Cristo. En otras palabras, lo que le está diciendo Dios a Abraham: en Cristo, que va a venir de ti, de tu descendencia, voy a bendecir, voy a salvar a todas las familias. Cristo para todas las naciones. Seguimos con las referencias que hacen alusión a este mensaje salvífico para toda la familia, para todas las familias de la tierra. Vamos, por favor, una vez más, acompáñenme a Salmos capítulo 2. El salmista va a hablar acerca de Jesús. El salmista David, quien es descendiente de Judá, a quien se le ratifica la promesa hecha a Jacob y a Abraham también, va a escribir lo siguiente acerca de Jesucristo, acerca de su persona, de su obra, de su mensaje.
de su juicio. Salmos capítulo 2. Hay un mensaje, Salmos capítulo 2, versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Versículo 9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid la amonestación, jueces de la tierra. Versículo 11. Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Versículo 12. ¿Cuál es el mensaje? Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, y perezcáis en Cristo mismo, que Él va a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, pues se inflama de pronto su ira. Pero para los que creen, ¿cuál es la respuesta? Bienaventurados todos los que en Él confían. Hay un mensaje: confíen en el Hijo, confíen en el Hijo prometido a los primeros padres, confíen en el Hijo prometido a quienes, Abraham, confíen en el Hijo ratificado, recordado, a Isaac, Jacob, Judá, y ahora David lo sigue comunicando a todas las naciones, a todo el mundo. Entonces hay un mensaje misionero, y ese mensaje misionero, ¿quién es el personaje principal? Cristo. No solamente hoy, cuando hacemos misiones, llevamos el Evangelio de Cristo, el mensaje de Cristo a todas las naciones, sino que siempre el mensaje de salvación para todo el mundo ha sido ¿quién? El Hijo, o como le queramos llamar, el Hijo, la simiente, la promesa, nombres que recibe el Salvador. Pero siempre la Biblia es cristocéntrica, su mensaje es de salvación y el personaje principal es Cristo. ¿Estamos bien? No, yo no quiero hablar, no quiero saber de Cristo. Una vez yo pregunté: ¿a quién vamos a ver en el cielo cuando entremos, pisemos cielo, pisemos eternidad? ¿A quién vamos a ver? A Cristo, porque Cristo es Dios y se hizo hombre para siempre. No se hizo hombre temporalmente hasta morir y resucitar, ascender, presentarse a la diestra de Dios y volver a su gloria, sino que se despojó para siempre. Cristo es Dios y para siempre. A quien vamos a ver en el cielo es a Cristo. Así que si usted tiene un problema con Cristo, hay que solucionarlo hoy mismo. Si usted no ha entregado su vida a Cristo, hoy es el momento. Hoy es tiempo de salvación, hoy es tiempo aceptable. Continuemos con ese mensaje misionero por todo el mundo. Vamos a Salmo 67, el mismo salmista una vez más partiendo. Salmo 67, ya el salmista ha avanzado mucho en cuanto a sus escritos, pero como hemos visto, Salmos 2 deja bien sentadas las bases de que su mensaje a partir de en adelante va a ser cristocéntrico. Sus alabanzas, sus himnos, cuando cantaba, cuando danzaba, pues era cristocéntrico, ¿no? Un mensaje para los que cantan, sus alabanzas siempre cristocéntricas, ¿sí? A ver, acá hay un salmo que lo pueden cantar, que lo podemos cantar, o pueden hacerle un arreglo ahí, Mano Ricaldi. Salmo 67, el salmo misionero vamos a llamarle. Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Selah. Silencio, reflexionemos. ¿Para qué? Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. ¿Quiénes te alaben? Te alaben los pueblos, oh Dios. ¿Algunos? No. Todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones.
porque juzgarás los pueblos con equidad, con igualdad, con justicia. Dios no hace excepción de personas, Dios no es injusto, Dios no condena injustamente a las personas al infierno. Él juzga con justicia, con equidad. Y no solamente eso, sino que los acoge. Versículo 4, la última parte. Y pastorearás las naciones en la tierra. Reflexionemos, un momento de silencio, Selah. Versículo 5. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Amén. Amén. Ese es el mensaje del Señor. Quizás podemos decir, ¿por qué Dios nos dejó esta tarea misionera ahora? ¿Por qué no se la dio a los antiguos para que ya sienten bases más fuertes y hoy podamos estar en un tiempo más pacífico, en un tiempo más calmado? No, no es así. Dios siempre ha estado levantando hombres para esta tarea misionera en todos los tiempos, y el rey David lo tenía bien claro, que el mensaje, ese mensaje del Hijo, el mensaje del Hijo, capítulo 2 de Salmos, debe ser conocido ¿por quiénes? Por todos los pueblos. Y en la gracia, en la misericordia de Dios, pues se ha logrado de alguna manera que gran parte del mundo, los salmos, este mensaje, la palabra de Dios, esté traducido. Todos los pueblos sepan a quien deben cantarle, a quien deban adorarle, a quien deban rendirse, sea quien, al Dios de David, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. El mensaje, la convicción que tenía David acerca del Hijo para todas las naciones, del mensaje de salvación para todas las naciones, que sea el nuestro también. Que cuando estudiamos la persona de Cristo en referencia a la palabra, que no solamente sea una mera curiosidad para saber los orígenes de Cristo, cómo era antes que hubiese hombre, cómo Jesucristo ejercía el papel creador, y muchos versículos pues que nos hablan de cosas asombrosas, enigmáticas, ocultas en el buen sentido de la palabra, sino que cuando hablamos de Cristo con relación a la palabra, tengamos presente que Cristo, la palabra, es palabra misionera, palabra enviada, palabra esparcida por todo el mundo. Si creemos en Cristo como palabra, creamos entonces, vivamos de acuerdo a ello, enviando a Cristo. Eso es lo que hacemos. En un sentido, eso es lo que hacemos cuando enviamos misioneros, cuando recibimos misioneros, porque ellos también nos visitan y nos cuentan su testimonio, lo que Dios viene obrando. Cuando venimos los viernes a orar por las misiones, cuando ofrendamos para las misiones, lo que estamos haciendo, en otras palabras, es enviando a Cristo a las naciones. Enviamos misioneros, sí, es verdad, enviamos misioneros, pastores, evangelistas, pero lo que en realidad estamos enviando a Cristo a todas las naciones, a todos los pueblos, que todos los pueblos alaben a Dios, que todos los pueblos conozcan al Hijo, que todos los pueblos sepan la promesa inicial, Génesis 3:15, para todas las naciones, que todo el mundo sepa de la promesa, Génesis 12:2, para todas las naciones. Eso es lo que hacemos. Vivamos con esa convicción, con esa seguridad, que la tarea misionera no es un invento de la Iglesia Las Flores, no es un invento de la Iglesia Bautista, sino que las misiones es tarea de Dios, un invento de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios derramada. Y de acuerdo a eso tenemos que vivir. Como decíamos al inicio, haciendo referencia a lo que se ha venido enseñando, que si Cristo es la palabra, entonces no nos podemos deslindar, desentender, olvidar de la Biblia, porque nos estamos olvidando de Cristo. De la misma manera, si amamos a Cristo, amemos las misiones, amemos ese mensaje que es para todo el mundo.
no se me entristezca, no los estoy votando que vayan por todo el mundo, pero cada uno, siendo consciente, sabemos a lo que Dios nos ha llamado. El Espíritu habla a nuestro corazón y tenemos su Espíritu. Aún lo que no sabemos pedir, decir, discernir, el Espíritu nos ayuda. Y si usted es consciente, se dará cuenta que el Espíritu Santo está hablando a su vida y le está diciendo un mensaje a cada uno según la condición en la que se encuentre, según el trato, la relación que tiene usted con Dios. Le está diciendo algo con relación a las misiones. Algunos les está diciendo: anda, ve allá. Algunos les está diciendo a la misma vez: ora, intercede, ora más. Quítale unos minutos menos a la televisión, a la serie, al pasatiempo. Ora más por las misiones, ora más por los misioneros. Nos está diciendo también, y seguramente usted es consciente, unas moneditas más para las misiones. Réstale quizás un poco a ese paseo, a ese viaje, a esa comida carísima, ¿verdad? Bien, no está mal también. Pero siendo consciente, Dios nos está diciendo: hay una ofrenda para las misiones. Tengamos mucho cuidado con ello. Jonás tenía plata, ¿recuerdan? Jonás estoy hablando. Jonás capítulo 1. Pagando su pasaje, ¿a dónde se fue? ¿A Nínive? No. Pagando su pasaje, ¿se fue a dónde? A Tarsis. El hermano quiere ir a España, dice. Gracias, hermano, por la referencia de la geografía. Bien, entonces, hay dinero. A lo que voy es, hay dinero, ¿verdad? Pero el dinero se va por otros fines. Hay dinero, sí, pero no dinero para las misiones. Hay dinero para irse en rebeldía, en sentido contrario. ¿Hay dinero? Sí hay dinero, aún en estos tiempos. Y parece que los tiempos se vuelven más difíciles, más crisis. Pero hay dinero. Hay dinero para ir a las playas, hay dinero para ir a Cancún, al sur, a Machu Picchu, a Europa. Hay dinero. Pero para ir a un viaje misionero, para ir a una salida evangelística, para dar a una salida evangelística, no hay dinero. Los Jonás se van ¿a dónde? ¿O nos vamos a dónde? A Tarsis, y no nos vamos a Nínive. Cuando siempre el mensaje de Dios ha sido, y ya que tocamos Jonás, le dice: hay un pueblo, y es un pueblo gentil, no es un pueblo judío. Vemos el amor de Dios para todas las naciones del mundo, ese mensaje de salvación. Salmo 110, haciendo referencia una vez más a Salmo 2. Vamos a Salmo 110, versículo 1. Este versículo, Salmo 110, versículo 1, Jesús va a hacer referencia también, refiriéndose a su persona, que David estaba hablando de Cristo cuando pronunció este cántico, este salmo. Salmos 110, versículo 1, Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién es el Señor de David? Hay dos personajes con mayúscula en la primera línea, note. Jehová dijo a mi Señor. Jehová dijo a mi Cristo. Jehová dijo a mi Jesús. Jehová dijo a mi Salvador. Igual que el capítulo 2. Honrad ¿a quién? Al Hijo. Jehová dijo al Hijo. Él tenía bien claro, ese Cristo en el cual creía David tenía que ser proclamado en todas las naciones, en toda la tierra. Entonces vemos, hasta el momento, hemos visto dos puntos: Cristo para las primeras generaciones, Cristo para todas las naciones. Y antes de ver nuestro último punto, que nos tomará unos minutos más, tenemos un video, dura unos 6 minutos, que hace un breve recuento
desde el inicio de los tiempos, desde Génesis, con relación a Cristo como la promesa de la descendencia. Si nuestros hermanos lo tienen listo, me avisan. Necesitan unos minutos más, ¿sí? Es un video maravilloso de un canal de YouTube, se llama Biblia Project. Tiene buenos videos, tiene buen contenido. Les animaría a seguir, ahí lo tienen. Dura 6 minutos. Hay una historia un poco loca al principio de la Biblia. Tenemos a Adán y Eva, y están en el jardín del Edén. En este jardín todo es grandioso, todo es exactamente como debería ser, excepto que hay un árbol del que Dios les dijo que no coman porque es peligroso y los matará. Entonces todo es eso. Eviten este árbol frutal y todo estará bien. Así es, parece muy sencillo, pero en este jardín hay una serpiente. Esta les empieza a contar una historia diferente. Les dice que si comes de este árbol no te matará. De hecho, hará que seas como Dios. Adán y Eva le creen a la serpiente y comen del fruto. Debido a esto, la bondad del jardín se pierde trágicamente. La maldad y la muerte entran al mundo bueno de Dios. ¿Por qué hay una serpiente que habla en el jardín? Esto es un problema. Sí, es muy extraño. Lo más extraño es el hecho de que la Biblia no dice por qué o cómo esa cosa llegó ahí. Solo presenta a la serpiente como una criatura que está en rebelión contra Dios y quiere que otras personas duden de la bondad de Dios y guiarlos en un camino hacia la muerte. Lo que sea esta serpiente es la fuente de la maldad que permea nuestro mundo y nuestras vidas, aún hasta hoy. Pero hay alguna esperanza, porque justo aquí en esta historia, Dios hace esta interesante promesa a Adán y Eva. Alguien vendrá en el futuro, un hijo de Eva. Este vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente y destruirá la maldad desde su fuente. Sin embargo, durante esta batalla la serpiente lo morderá en el talón. Es como una destrucción mutua. Sí, es una promesa extraña pero hermosa. Y se nos deja ahí hasta el próximo momento clave de esta narración, cuando Dios selecciona a este hombre llamado Abraham. Él le dice que a través de su familia, la bondad y la bendición serán restauradas en todas las naciones de la tierra. Siguiendo a esta familia, llegamos a uno de los bisnietos de Abraham, un hombre llamado Judá. Él recibe la promesa de que un rey vendrá de su descendencia y que todo el mundo seguirá a este rey. Él traerá paz y armonía, y habrá mucha comida y vino, y leche y viñedos, y todo será magnífico. El primer rey que conocemos de la línea de Judá es un hombre llamado el rey David. Él es un héroe. Tal vez será él quien aplastará a la serpiente. Pero resulta que David está infectado con el mismo mal que el resto de la humanidad. Él nunca aplasta a la serpiente, sino todo lo contrario. Sin embargo, Dios le hace una promesa a David, que este rey eventualmente vendrá de su descendencia. Pero mientras la historia sigue, una por una, cada generación de sus hijos son unos cabeza dura. Ellos se rinden ante la serpiente, ellos escogen la maldad, ellos buscan dinero, sexo y poder siguiendo a otros dioses. Las cosas se ponen tan mal que destruyen completamente a la nación de Israel. El grande y malvado imperio de Babilonia los destruye. Ahora no hay reyes para cumplir la promesa. Parece que el plan está arruinado. Durante estos días oscuros aparece un grupo de locos llamados profetas. Ellos seguían hablando del rey que vendría y recordándonos la promesa de que vendrá y derrotará la maldad. Él restaurará el jardín. Un profeta en específico, Isaías, nos dice por qué este rey es golpeado. Isaías nos dice que el rey prometido es herido debido a la maldad de la humanidad y que ésta lo mata. Pero de repente regresa. Isaías dice que debido a que él sufrió estas heridas, él puede convertirse en una fuente de sanidad para otras personas. Pero el Antiguo Testamento termina y el rey que aplastará a la serpiente del que todos han estado hablando nunca aparece. Esta es la razón por la que cuando el Nuevo Testamento comienza, nos presenta a Jesús de Nazaret no como un hombre cualquiera, sino como alguien que viene a cumplir específicamente estas antiguas promesas. Aprendemos que él es del linaje de David, Judá y Abraham. Él va por todo Israel anunciando que la bondad del reino de Dios está aquí y ahora.
Él empieza confrontando los efectos de la maldad en la gente, sanándolas, perdonando sus pecados y su maldad. Mucha gente está creyendo que Él es, en realidad, el Rey prometido. Pero Jesús empieza a decir a sus seguidores más cercanos que Él se convertirá en rey y que traerá la paz cargando sobre sí mismo todo el peso de la maldad de la humanidad. La herida fatal de la serpiente. Exactamente. Y así parece que la serpiente gana. Esta historia sería una verdadera tragedia, excepto por lo que pasa después. Jesús se levanta de los muertos. Ahora Jesús tiene en sí mismo el poder sobre la maldad y sobre la muerte. El resto del Nuevo Testamento hace la declaración de que el poder de Jesús sobre el mal y la muerte ahora está disponible para nosotros, para empezar a confrontar los efectos del mal en nuestras propias vidas. Pero todavía la muerte y el mal son problemas reales en el mundo alrededor nuestro. La historia de la Biblia termina describiendo este día futuro, cuando Jesús regresa y completa la tarea. Destruye a la serpiente de una vez y para siempre y restaura la bondad del huerto aquí en la tierra. Él va por todo Israel anunciando que la bondad del reino de Dios está aquí y ahora. Exactamente. Y así parece que la serpiente gana. Esta historia sería una verdadera tragedia, excepto por lo que pasa después. Jesús se levanta de los muertos. Ahora Jesús tiene en sí mismo el poder sobre la maldad y sobre la muerte. El resto del Nuevo Testamento hace la declaración de que el poder de Jesús sobre el mal y la muerte ahora está disponible para nosotros, para empezar a confrontar los efectos del mal en nuestras propias vidas. Pero todavía la muerte y el mal son problemas reales en el mundo alrededor nuestro. La historia de la Biblia termina describiendo este día futuro, cuando Jesús regresa y completa la tarea. Destruye a la serpiente de una vez y para siempre y restaura la bondad del huerto aquí en la tierra. Gracias, hermanos, por ayudarnos. Este tipo de contenidos nos facilita para poder comprender, para poder predicar también. Si usted no entendía Génesis 3:15, nos ayuda ese video haciendo referencia a ese Cristo como promesa inicial, y como veníamos viendo, se transmitía de generación en generación a través de la línea abránica. Bien, vamos a ver también nuestro último punto, como lo prometí, Cristo para la presente y futuras generaciones. Vamos a Efesios capítulo 2, referente a nosotros, qué es lo que hizo, cómo llegó a nosotros esta promesa, en persona de quién, en qué tiempo. Efesios capítulo 2, un capítulo también muy tocado por nosotros, que nos habla de la fe, nos habla de la gracia. Ya desde el capítulo 2, versículo 1, nos viene contando lo maravilloso que hizo Dios, ese milagro grandioso de muertos espirituales, pasarnos a vida espiritual. Bien, Efesios capítulo 2, versículo 12. ¿Sí? ¿Lo tiene? ¿Lo encontró? Efesios 2, 12. En aquel tiempo, hablando de los creyentes, sin Cristo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, de la promesa, y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cómo? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y otra vez un pero que lo cambia todo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En el cumplimiento del tiempo, en la gracia de Dios, enviado a su Hijo, nacido de mujer, predicado a los gentiles, de entre los cuales estamos nosotros, hemos sido beneficiados, alcanzados, bendecidos con esa
promesa. Esa promesa a Cristo que es para la vida eterna, para la vida presente, y no solo la vida presente, sino que siempre desde el inicio de los tiempos, antes de la fundación del mundo, como también va a decir Efesios capítulo 1, que somos predestinados. Entonces, la promesa que ha sido comunicado por todas las generaciones, mejor dicho, para todas las generaciones, porque los que comunicaron, como hemos visto, han sido pocos los personajes, pero ha llegado a todo el mundo. Dentro de esa predicación, dentro de esa palabra misionera, dentro de esa palabra, Cristo llegó a nosotros. Eso es maravilloso. Si no hay predicación, si no hay evangelización, no hay mensaje, no hay semilla sembrada en el corazón del hombre, como lo va a decir Romanos capítulo 10, la penúltima referencia de esta noche. Vamos a verla. Romanos capítulo 10, versículo 9 en adelante. Cristo, la palabra misionera, debe ser llevada, debe ser predicada ahora, en este tiempo, en esta generación, para todo el mundo. Romanos capítulo 10, versículo 9: porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra que siempre ha existido? Todo aquel que en él creyere será avergonzado. No es palabra nueva que Dios está inspirando a Pablo, sino hace mención que la Escritura siempre ha dicho que todo aquel que cree en la promesa, que cree en la simiente, que cree en el Hijo que menciona David, no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, como lo dice Romanos capítulo 3, no hay diferencia, todos han pecado. En ese sentido Dios no hace diferencia, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y ahora viene un reto para nosotros, una pregunta para nosotros: ¿qué hacemos con Cristo, la palabra misionera? ¿Qué hacemos? ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique, sin haber quien lleve a Cristo a las naciones? Si no enviamos a Cristo a las naciones, como veníamos diciendo, cuando enviamos misioneros, en realidad estamos enviando a Cristo a las naciones. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, sigue preguntando, versículo 15, Romanos 10:15: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Tarea para nosotros, enviar misioneros, enfocarse en la tarea misionera. Y ya hablamos de eso, el reto, y que sí se puede hacerlo. Como está escrito, una vez más, siempre ha estado escrito, siempre ha estado ese mensaje misionero en el transcurso de la historia, en el transcurso de la comunicación de la Escritura. Como está escrito, no es palabra nueva, sino es referencia. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Versículo 16: mas no todos obedecieron al Evangelio. ¿Al Evangelio de quién? Al Evangelio de Abraham, al Evangelio de Noé, al Evangelio inicial, al Evangelio de David. No obedecieron. No obedecieron al Evangelio de Isaías, que dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Cuando fue enviado Isaías, según el libro que lleva su nombre, capítulo 6, versículo 8, si mal no recuerdo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Qué dijo él? Heme aquí, envíame a mí. Quiero que lleves este evangelio, estas buenas nuevas, a todos los confines de la tierra. Versículo 17, Romanos 10, 17: así que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra del Señor. La fe, nuevamente Dios la pone, o mejor dicho, la continúa recordando que está al alcance de todos. Según vimos en el inicio, Hebreos capítulo 11, del 1 al 7, que la fe en los tiempos antiguos, en las personas antiguas,
estaba al alcance ¿de qué? De todos. Nuevamente la fe hoy está al alcance de todos, pero esa fe debe ser llevada, debe ser transmitida. Cristo, la palabra misionera, debe ser llevada. Pero digo, versículo 18, Romanos 10, 18, ¿no han oído? Antes bien, y otra vez ratifica Pablo, por toda la tierra ha salido su voz, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, la palabra misionera, hasta los fines de la tierra, sus palabras, que son palabras de Dios. Versículo 19, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Claro que sí. Él responde, primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Eso la Biblia lo cuenta. Dios siempre ha obrado con pueblos gentiles, y en ciertas oportunidades los pueblos gentiles eran los que se rendían, los que adoraban más a Dios, los que obedecían más al mensaje de salvación, al mensaje salvífico. Versículo 20, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Imagínense. Hasta ahí la referencia bíblica nos hace un reto que debemos llevar el Evangelio. No es un mensaje que Dios ha reservado para este tiempo, sino que nos lo comunica. ¿Por qué Dios nos lo comunica ahora que debemos llevar su Evangelio a todo el mundo? ¿Se ha preguntado por qué? Porque en este tiempo nos ha tocado vivir, nada más. Si hubiésemos vivido en otra época, el mensaje sería el mismo. Predica a mi hijo, predica la promesa, predica acerca de la simiente. La única diferencia es que en este tiempo Dios nos ha dado la vida, nos ha permitido conocerle. El mensaje siempre ha sido el mismo desde el inicio de los tiempos hasta el fin de los tiempos. Incluso en la gran tribulación, cuando no haya iglesia presente, va a haber un mensaje de salvación, va a haber, y ese mensaje es ¿quién? Cristo. ¿Por qué? Porque desde que el hombre cae en pecado se necesita un Salvador, se necesita un Cristo, se necesita misioneros, se necesita palabra misionera que vaya por todo el mundo. Era penúltima referencia. Y ahora sí la última, Marcos 16. Esos versículos últimos que acabamos de leer es un reto tremendo, pero primero busquemos la referencia y le damos una última retocada. Marcos 16, 15, 18. Nos decía el versículo anterior que Israel no le buscaba y lo provocó a celos con pueblo que no era su pueblo. ¿Y qué tal si Dios hace eso con nosotros, la iglesia? ¿Y qué tal si las personas a las que evangelizamos en diferentes partes del mundo adoran más que nosotros? ¿Y qué tal si después de que les predicamos el evangelio se convierten y se congregan más, envían más misioneros, adoran más, son más fieles? ¿Y qué pasaría? Nos sentiríamos celosos, ¿verdad? Hay que meditar en ello también. Ahora sí, Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que cree y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estamos en nuestra generación y el mensaje es la predicación del evangelio. Por poco tiempo, ¿verdad? Puede ser este el último día que tengamos para predicar el evangelio. Por dos razones. Una, porque Cristo puede venir de aquí a unas horas, como lo prometido, como lo que realmente creemos, que Cristo viene por su iglesia, por nosotros.
Puede ser que nos queden minutos, horas, días para predicar su evangelio. O puede ser que también nos queden horas, días, minutos, porque la vida no la tenemos comprada, ¿verdad? La muerte está al acecho por todo lugar. Veamos la predicación del evangelio, veamos este mensaje misionero llamado Cristo como un privilegio, no como un peso, no como una carga. Prediquemos ahora el evangelio, porque estoy seguro que usted no quiere predicar el evangelio en la gran tribulación. Nadie lo desea eso. Dios nos libre. Por eso el mensaje de Dios sigue latente, sigue vivo hoy en día. Ven al mensaje de Cristo, ven a su llamado, ven a la salvación. Vamos a orar, vamos a terminar agradeciendo a Dios por este tiempo. Incline su rostro, cierre sus ojos con toda reverencia frente a la palabra que es Cristo, frente a esta palabra que debe ser predicada por todo el mundo. Gracias, nuestro buen Dios, por tu maravilloso mensaje de salvación siempre existente en el transcurso de la historia. Muchas gracias, Señor. Gracias por este privilegio que nos das de tener a Cristo, de tener tu palabra en nuestra vida. Cristo en nuestro corazón, tu palabra en nuestro corazón, y estando en nuestro corazón queremos enviarla, queremos predicarla, así como la lluvia que desciende sobre la tierra y por cierto hace su tarea. Nosotros también queremos esparcir, regar, hacer llover tu palabra por todo el mundo para que lleve el fruto por el cual tú la envías, Señor. Perdónanos si hemos estado viendo equivocadamente a Cristo. Perdónanos si hemos estado diciendo amar a Cristo y no amando tu palabra. Perdónanos si hemos estado en nuestra manera de pensar diciendo que amamos a Cristo, pero no amamos las misiones, no amamos esa tarea de enviar tu palabra, de enviar a Cristo para que todos los pueblos te alaben, para que todos los pueblos se gocen, para que todos los pueblos conozcan al Hijo, para que todos los pueblos conozcan esa promesa, esa simiente. Perdónanos, Señor, y tráenos de vuelta a tu palabra, que volvamos a tu palabra y que volvamos a nosotros mismos, que volvamos en sí, como dice tu palabra, y danos esa oportunidad que tú siempre estás dispuesto a dar a aquel que se rinde a ti, a aquel que entrega su vida. Querido amigo, donde sea que te encuentres, si nos estás viendo a través de la página de Facebook y también los que estamos oyendo en este lugar, si aún no has entregado tu vida a Cristo, hoy es el momento. Hemos visto que desde que el hombre cae en pecado, necesita un Salvador. Y tú estás dentro de ello. Necesitas a Cristo. Necesitas el Cristo que toda la humanidad ha necesitado. Tú necesitas al Cristo que desde el inicio de los tiempos hasta el último día del fin del mundo, tú necesitas a Cristo. Porque a Cristo vas a ver cuando tengas que morir. A Cristo vas a ver cara a cara. Y te animo a que lo veas como tu Salvador, no como tu juez. Hoy es la oportunidad de arrepentimiento. La Biblia dice, el que a mí viene no le echo fuera. La Biblia dice, arrepentíos y creer en el Evangelio. La Biblia dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia pecaminosa, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora, esta noche, este tiempo, en estos minutos, es el tiempo de salvación. ¿Quieres pedirle perdón al Señor? Ahí donde estás, inclina tu rostro con toda reverencia, con toda humildad, con fe, con todo el corazón. Dile al Señor con tus propias palabras, o repitiendo después de mí lo siguiente: Señor, perdóname, sálvame, creo en ti para salvación, necesito de tu sangre para limpieza de mis pecados.
perdóname y dame la vida eterna que tú ofreces. Alcánzame con esa promesa. Ya no quiero estar muerto en mis delitos y pecados. Ya no quiero estar alejado a tus promesas, alejado a tus pactos. Ya no quiero estar alejado de ti, quiero estar cerca. Perdóname. Te recibo como mi Señor y Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted hizo sigamos orando como iglesia, si usted hizo una oración parecida ahí, con toda confianza, levante su mano, me estará diciendo con ello, he tomado una decisión y estamos dispuestos para guiarle. Si hay alguien aquí presente, puede levantar su mano para poder orar por él, acercarnos a usted. Si nos está siguiendo a través de las redes sociales, si usted ha tomado esta decisión, escríbanos, queremos comunicarnos con usted, queremos ayudarle. Gracias, nuestro buen Dios. Muchas gracias por todo lo que nos has hablado esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.